Algo que para mí también lo hace atractivo es el hecho de que podemos ir aquí en el lateral. Buenas gente, soy José o José Scam, nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy me encuentro recorriendo la ciudad de San Francisco. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo distintos puntos icónicos de la ciudad y vamos a comenzar con lo que yo creo que es el punto, no diría incluso de San Francisco, yo creo que diría de toda California más visitado o más emblemático, que sería este Golden Gate Bridge, este puente que tengo justo a mi espalda. Y bueno, es que este puente, o sea, algo que me parece curioso es que no es el puente más largo que conecta aquí esta ciudad, pero sí es uno de los más conocidos y es, pues eso, el más famoso. Y luego otro dato que me parece bastante triste es que también es uno de los lugares, es uno de los puntos más oscuros de este país, y es que muchísimas personas se suicidan saltando desde ese puente. Desde la zona esta de aquí, que estoy señalando ahora mismo, lo que sería ese puente, saltan y hay una altura de 75 metros desde ese punto hasta el agua, que por lo visto dicen que las personas llegan a alcanzar una velocidad de 120 km por hora en su caída, y aproximadamente el 95% de las personas que saltan mueren del impacto, y las pocas personas que sobreviven a ese impacto pues acaban muriendo de hipotermia o por el propio ahogamiento en estas aguas. Así que bueno, un dato un poquito oscuro. Entro caminando hacia mi siguiente parada y bueno, voy a decir un dato que me pareció también muy interesante sobre el Golden Gate que hemos estado viendo ahora mismo y que se me olvidó comentar, y es el hecho de que cada cablecito que estáis viendo ahora mismo en una visión panorámica del puente parece muy fino o muy pequeño desde esta distancia, pero realmente si tú lo ves desde cerca, cada cable tiene un grosor de aproximadamente 1 metro y pesa unas 12.000 toneladas. Eso también fue un problema en aquella época, porque para construir este puente no pudieron trasladar los cables desde una fábrica y tuvieron que prácticamente fabricarlos en el mismo lugar y hacer un proceso de hilado que se llama para poder colocar estos cables sobre el puente. En el Palacio de Bellas Artes. Este lugar, este complejo, es el único que se conserva de la que fue la Exposición Universal de 1915, aquí en San Francisco. Y es que este lugar, bueno, albergó un montón de obras y piezas de arte que también coincidió con la inauguración del Canal de Panamá, y fue algo que también tuvo muchas repercusiones en este lugar. Sí que es verdad que aunque se conserva, no es totalmente original, porque han tenido que hacer distintas reformas, ya que este lugar pues es un lugar donde hay cierta actividad sísmica y han tenido que construir o reforzarlo a prueba de terremotos y ese tipo de fenómenos. Algo que sí os puedo comentar también de esta ciudad, de la ciudad de San Francisco, es que tiene muchísimas cuestas, unas cuestas con muchísima inclinación, y eso nos lleva a nuestra siguiente parada, que sería esta de aquí, la Lombard Street, esa calle que tiene este recorrido así sinuoso, en plan con tantas curvas, y todas estas curvas las hacen aquí en esta calle para hacer que la pendiente no sea tan alta y bueno, no tengan ese problema los coches, aunque también pienso que realmente lo han hecho así un poco por el tema de hacer un punto turístico más, porque podemos observar que hay otras calles que tienen incluso más pendiente y no tienen este recorrido para suavizar esa pendiente. En la calle Taylor, y es que en esta calle tenemos un punto de retorno de este sistema que me encuentro aquí justo a mi espalda, del cable car, y es que este tranvía, que es una de las cosas más turísticas de esta ciudad, realmente ha quedado en eso, en algo turístico, porque a día de hoy, de las 23 líneas que llegaron a existir en 1878 cuando se inauguró, actualmente no quedan prácticamente líneas, solamente quedan 3, y tienen un uso totalmente turístico, ya que podemos comprar los tickets por unos $8 el viaje, o no sé si son incluso $23 el pasaporte diario. Entonces es eso, es un sistema muy bonito que podemos apreciar en todas estas cuestas por la ciudad, pero que realmente su uso ha quedado en algo turístico. Para mí también lo hace atractivo es el hecho de que podemos ir aquí en el lateral, agarrados así de una barra, contemplando un poco el paisaje. Y luego también otro dato sorprendente es que en esta calle con tantas cuestas, o en esta ciudad en general que tiene tantísimas cuestas, antes de este sistema utilizaban unos carruajes o estos medios de transporte, pero tirado por caballos, algo que lo hacía bastante complicado porque muchas veces estos animales pues no podían tirar con tantas personas.
barrio hippie de Haight-Ashbury, y es que este barrio fue muy conocido por todos los movimientos así que hubo durante aquella época, durante los años 60. En este lugar se instauraron muchísimas comunas hippies que apoyaban ese movimiento y podemos encontrar mucho tipo de tiendas así, con este ambiente, con todo este colorido, estas figuras que podemos incluso encontrar que sobresalen de los cristales. Así que nada, vamos a estar haciendo un recorrido por aquí y ver qué tipo de tiendas nos podemos encontrar. De este lugar, de este barrio, es que podemos encontrar tiendas muy grandes como esta que por ejemplo estamos viendo justo a mi espalda. Estoy en el interior de una tienda en la que principalmente hay discos de vinilos y un montón de libros o cartelería que podemos encontrar que quizás muchos sitios no pueden tener estos discos, y es eso, que en este tipo de tiendas o en las tiendas de segunda mano que podemos encontrar en este barrio podemos conseguir muchas cosas que seguramente estarán descatalogadas o no podrás encontrar en ninguna otra parte del mundo. Ya muy famoso aquí sería Extreme Buffalo. Como podéis ver, por ejemplo, tiene esta zona de aquí que hay un montón de gente esperando para vender su ropa, y bueno, luego ahí pues tendrías para comprarla, y toda esta ropa que nos encontramos aquí clasificada sería ropa de segunda mano, que eso, que la gente compra y vende dentro de esta tienda. Me encuentro en el Alamo Square, y es que en este lugar es donde la gente suele sacar la foto típica de estas painted house, de las damas pintadas, que son estas casas de estilo victoriano que reciben ese nombre porque tienen 3 colores, pero decir que bueno, que no hace falta venir precisamente a este lugar para sacar una foto de estas casas, ya que estas casas nos las podemos encontrar por muchas partes distintas y muchos otros barrios de esta ciudad, de San Francisco, y también en otros barrios de otras ciudades también conocidas como Baltimore. Podemos encontrar este tipo de arquitectura y este tipo de diseño en algunas casas como estas de aquí. La siguiente parada sería el Pier 39, que viene a ser el muelle más conocido de San Francisco, y es que aquí podemos encontrar muchas actividades para hacer. Es un muelle muy extenso en el que encontramos muchísimas tiendas diferentes de todo tipo y también un montón de restaurantes, y aparte de todas estas actividades y de este entretenimiento también encontraríamos al fondo unos leones marinos que vais a ver que están descansando, tomando el sol en la plataforma, y os voy a estar mostrando ahora en el siguiente vídeo. Ahora estáis viendo muchas letras chinas y un montón de tiendas así y personas con rasgos asiáticos, y no es que me encuentre en un país asiático ni mucho menos, seguimos en San Francisco, pero en esta ocasión me encuentro en el barrio asiático de Chinatown. Aquí, como podemos observar, hay un montón de restaurantes, tiendas locales, todas así con su característica de este país asiático, de China. Lo que os voy a mostrar ahora es un lugar en el que se hace un poco la manufactura de la típica galletita esta de la suerte en China, que contiene un mensaje dentro. Y bueno, también deciros que en este lugar, en esta tiendita, la mujer que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, que salía ahí preparando estas típicas galletas, como veis, las tortitas que sobran, las que no salen bien para cerrar, pues las dan un poco a la gente que está pasando por allí. Así que bueno, esa galletita te la puedes comer, pero sin el mensaje. Y ahora me encuentro en la Plaza de la Unión. Esta plaza recibe ese nombre por el Ejército de la Unión, que bueno, fue durante la época de la Guerra Civil estadounidense, y mi cara se ve ahora sí muy iluminada porque justo enfrente tengo este árbol de la Navidad, ya que me encuentro en plenas Navidades en este viaje en San Francisco. Y luego aquí a mi izquierda me encontraría una pista de patinaje sobre hielo, sobre la que muchas personas pues bueno, pueden disfrutar de esta actividad. El patinaje que os estaba comentando hace un momento, deciros que bueno, como veis ahí en el cartelito ese, está todo soldado, está todo vendido, y lo que más me sorprende no es el hecho de que hayan vendido como todas las entradas a todas las horas, sino que es por una hora $20, que a mí me parece un poquito caro, la verdad. Me encuentro recorriendo el barrio Castro. Este barrio es conocido por que es sinónimo de cultura gay. Justo aquí a mi espalda también me encontraría el Teatro Castro, que es otro de los grandes iconos de este sector, de este territorio. Y también aquí nos encontraríamos el Museo de Historia LGTB y bueno, mucho decorado así multicolor, como podéis ver, el paso de cebra que os estoy mostrando ahora mismo.
o un montón de tiendas y distintos locales que tienen este ambiente. Me encuentro en la que sería la última parada del día. Estamos en las colinas Twin Peaks, este barrio residencial que se encuentra en la cima de San Francisco. Y nada, voy a dejaros con las vistas panorámicas de estas vistas nocturnas de la ciudad de San Francisco, pero también deciros, antes de cerrar el vídeo, que tengáis en cuenta que para recorrer todos los lugares que habéis visto en este vídeo es muy necesario utilizar coche o distintos transportes públicos, porque como habéis visto, bueno, cada lugar está en un sitio muy distante del otro, y también las colinas y todas esas cuestas pueden hacer que sea muy duro el recorrer todos estos lugares. Así que nada, con eso me despido, espero que haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.